Cordial saludo. Me complace socializar el informe técnico del estudio de la sismicidad histórica del área metropolitana de Cúcuta, comprendida entre los años 1875 y 2015, producto de la investigación adelantada sobre esta temática por parte de los ingenieros Andreina del Valle Duque Caicedo, Sonia Caterina Anaya Cañón y Álvaro Orlando Pedrosa Rojas. Tectónica de placas, sismicidad histórica son tres aspectos de obligatorio análisis en un ejercicio de microzonificación sísmica de una ciudad. Para el caso de Cúcuta es un sueño anhelado desde hace rato y al que le queremos apuntar pues aportando algunos insumos. El objetivo general de la investigación fue realizar el análisis crítico de la sismicidad histórica del área metropolitana de Cúcuta en la franja de tiempo señalada, y para ello se asociaron 5 objetivos específicos: identificar posibles fuentes de información, recopilar, revisar y evaluar en forma crítica los antecedentes sobre sismicidad de la ciudad, organizar de manera sistémica la información sobre sismicidad histórica de la ciudad de Cúcuta, presentar una descripción geológica del área física de emplazamiento de la ciudad y elaborar un mapa de isocistas pertinente al sismo del 10 de marzo del año 2000. Ojeda en el año 2005, citado por Flores en el 2010, plantea que las etapas para la realización de un estudio de microzonificación sísmica incluye un modelo sismotectónico, un modelo de amenaza sísmica con la definición de los escenarios y un modelo de microzonificación sísmica con énfasis en la definición de los parámetros de diseño sismoresistente. En cuanto hace referencia al primer modelo, al modelo sismotectónico, Ojeda destaca la importancia de abordar investigaciones regionales, la evaluación de la geología, geofísica, la geodesia y el estudio de la sismicidad histórica y de la sismología. La sismicidad histórica fue el tema de la investigación abordado por los autores de este documento. El área física de observación fue el departamento norte de Santander. Sin embargo, se hizo un análisis por provincias de Cúcuta, Ocaña y Pamplona, haciendo énfasis en la primera de las nombradas, en donde se incluye, además de los municipios que hacen o que conforman el área metropolitana de Cúcuta, los denominados y famosos municipios de Occidente. Entre los hallazgos podemos indicar las fuentes de información sísmica instrumental, especialmente las consideradas en esta investigación, como son el Servicio Geológico Colombiano, antiguo Ingeominas, la Red Sismológica Nacional de Colombia, la Oficina de Investigaciones Geológicas de los Estados Unidos y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS. Entre las fuentes de información sísmica narrativa consultadas, se destacan las revistas institucionales especializadas, tales como la revista Respuesta de la Universidad Francisco de Paula Santander, Revista Geográfica Venezolana, Revista Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia y la Revista Colombiana de Geografía, entre otras, en cuanto hace referencia a las ediciones que abordaron el tema de la sismicidad en líneas generales o específicamente de la sismicidad histórica de nuestra ciudad. También fueron consultadas las bibliotecas de algunas universidades nacionales e internacionales y ediciones de los periódicos La Opinión, El Tiempo, Vanguardia, El Heraldo, El País, entre otros, siempre y cuando encontráramos alguna relación con la temática de investigación. Se consultó además la red de redes Internet y en ella especialmente la base de datos que allí se administran. El Servicio Geológico Colombiano nos facilitó el catálogo de registro de sismos de la provincia de Cúcuta y digamos que como hasta hace poco tenemos nosotros un registro nacional, digamos, sistémico, prácticamente llevamos 28 años, explica por qué en esta tabla hay algunos guiones como ausencia de información. En este sentido, tomamos 373 sismos prácticamente desde el año 1985 hasta el 2015, y esos 373 sismos nos dio una distribución porcentual del 93% como sismos superficiales, 7% como sismos intermedios. En el año 2010, que fue un año de mayor actividad, digamos, sísmica, por decirlo de alguna forma,
coincidió también por ser un año de la mayor precipitación a nivel nacional, precipitación en términos de lluvia. Ahora bien, en el 2010 fueron evaluados 14 sismos, de los cuales 13 fueron superficiales y uno de profundidad intermedia. Los años 1996, 97 y 2000 no registraron actividad sísmica y el año 2002 se hizo como el sismo de mayor profundidad a 126 kilómetros el día 11 de mayo y el año 2006 se muestra como el sismo de mayor magnitud 4.3 magnitud momento el día 31 de agosto de esa vigencia. En cuanto hace referencia a registros de sismos según magnitud y profundidad, estos 373 sismos que venimos evaluando para la provincia de Cúcuta, 86 resultaron superficiales, 13% intermedios y 1.1% profundos, que fue el sismo de Salazar de las Palmas. No se presentaron sismos con magnitud superior a 5 y cerca del 27% de eventos telúricos fueron registrados en proximidad de Ragonvalia, seguramente asociados a las fallas de Chitagá y de Pamplona. Aproximadamente el 22% de los sismos tomó a Cúcuta como el segundo municipio con mayor número de registros. El municipio que registró menos sismos fue Santiago, con un total de 4. La distribución de sismos en las provincias de Cúcuta, Ocaña y Pamplona son aproximadamente, como se señalan acá en la tabla, 1.500 sismos evaluados en las tres provincias, un 60% correspondiente a la provincia de Ocaña, un 25% a la provincia de Cúcuta y un 15% a la provincia de Pamplona. Estos diagramas de barra nos muestran los sismos según magnitud y profundidad. De una parte, el 39% de los sismos se localizaron en el área metropolitana de Cúcuta, Los Patios, Villa El Rosario, San Cayetano, cerca del 32% en la provincia de Chinácota, Bochalema, Ragonvalia, Chinácota, y un 29% en los municipios de Occidente, Arboleda, Gramalote, Salazar, Santiago, Sardinata, con sismos con una magnitud menor a 5. En cuanto hace referencia a la profundidad, el 86% sismos superficiales, de estos el 45, casi 46% ubicados en el área metropolitana de Cúcuta, un 13% que equivale al 59.6% al municipio, son digamos ubicados en el municipio de Occidente, y 1.1% en el municipio de Salazar de las Palmas. Específicamente en el casco de Cúcuta es importante destacar 4 sismos superficiales con magnitud menor a 3, 2 en la zona de Juan Atalaya, en los barrios Cúcuta 75 y Carlos Ramírez París, 1 en la zona del barrio La Ceiba y 1 en el anillo vial oriental vía Boconó. Digamos que los sismos tanto de la zona de La Ceiba como del barrio Cúcuta 75 podrían estar asociados a la actividad de la falla Tasajero, en tanto que el sismo próximo al anillo vial oriental vía Boconó podría estar asociado a la falla Aguas Calientes. Cuando se analizaron los sismos ofrecidos por la Oficina de Investigación Geológica de los Estados Unidos, encontramos que cerca del 27% de estos estaban ubicados en Cúcuta, Ocaña, Pamplona, pero con profundidades menores a 33 kilómetros. Los sismos con profundidades entre 33 y 70 ocuparon cerca del 3.2%, entre 70 y 150 kilómetros, que serían sismos intermedios, un 42.40%, y sismos profundos, más de 150 kilómetros de profundidad, una concentración de aproximadamente el 28%. Entre los sismos históricos es importante destacar que hubo necesidad de ajustar o adoptar un modelo de ficha bibliográfica, y lo tomamos con base en el documento de Salcedo de 1999, cuando él hizo el estudio de sismicidad histórica de la región de Bucaramanga. En este caso,
hemos tomado como datos el título de la publicación, la ciudad, el tipo de la publicación, llámese revista, periódico, libro u otro, título del tema, biblioteca, informe sobre la noticia sismológica y definitivamente la consideración de que si las poblaciones y los pobladores percibieron o no percibieron y si se anexan o no se anexa documentación de soporte. El terremoto de 1875 es un terremoto ícono que fue llamado en su momento el Grande por haber sido tal vez el terremoto que destruyó literalmente una ciudad en toda Latinoamérica. Después han habido terremotos, digamos, bastante fuertes, sin embargo, no con ese impacto tan nefasto y tan negativo como el de 1875. En la fotografía vemos lo que era la población de Cúcuta antes del terremoto y cómo quedó exactamente el día del terremoto, el 18 de mayo. La destrucción fue total. En las fotografías inferiores encontramos la calle de la cárcel, que es prácticamente la calle de la alcaldía, o sea, la calle 11, y marca la historia de la sismicidad en Cúcuta, como vemos nosotros, la destrucción de la antigua catedral, se ve la puerta y se ve el reloj, que fueron, digamos, rescatados o símbolos para la posteridad. Otro sismo importante, la destrucción total de Mérida, Venezuela, el 28 de abril de 1894, y eventos telúricos, y además de eso, pues obviamente que se hicieron unos estudios exorcistas el 10 de julio de 1919. El sismo de Arboledas, de ingrata recordación, del 8 de julio de 1950, de alguna manera también, al igual que el sismo de 1875, pues destruyó a la población de Arboledas. En el documento Historia de los terremotos en Colombia del padre Ramírez, hace un recuento de lo que decía la gente, la población en su momento respecto de este sismo, y hace una relación también de sismos importantes ocurridos desde el año 52 al año 1970. El 17 de octubre de 1981, este es un poco más reciente y tuvimos oportunidad de vivenciarlo, fue un sismo que de alguna manera no solamente sacudió el oriente colombiano, sino también la zona de limítrofe con Venezuela, como es el estado Táchira y el estado Zulia. En Venezuela algunos terraplenes se deslizaron, el Hotel Medina en la calle 11, entre avenidas Novena y Décima, sufrió deterioro, lo mismo que la calle 10 entre avenida 10 y 11 y las viviendas destruidas a lo largo de la calle 14 con avenida 12. El 18 de octubre, prácticamente un año después, se repitió un sismo, pues que de alguna manera impactó a Belén de Bajirá con un colapso parcial de vivienda, Murindó, que tuvo un problema de licuación, pues no podemos olvidar que Murindó está muy próximo al río Atrato y al Océano Pacífico y parte del Atlántico. Frontino tuvo caída de techos y muros de viviendas en casco urbano. El 31 de mayo de 1994 hubo un sismo con epicentro en norte de Santander de magnitud 6.5, asociado a la falla Boconó-San Sebastián. Este sismo tuvo gran impacto en la zona venezolana, lo que causó de alguna manera temor en los habitantes, ya que ese día se estaba conmemorando los 100 años del sismo que destruyó Mérida en 1894. Ya que hablo aquí de 100 años, generalmente se habla de un periodo de retorno de 100 años, no porque eso sea una constante, sino porque es un parámetro estadístico de poder indicar qué probabilidades hay de que se repita un sismo con referencia a otro que ya haya ocurrido de iguales características en un periodo de 100 años. El 10 de marzo del año 2015, que es uno de los sismos que analizamos en este proyecto, tuvo impactos en Betulia, en Barrancabermeja y en Bucaramanga. Las fuentes de información narrativas utilizadas fueron documentos más frecuentes, las noticias periodísticas encontradas en Internet, los tipos de información, reportes de sismos ocurridos en días previos y desde qué año se tenían registros. Prácticamente desde 1894 hay algunas imágenes encontradas
en Internet de reportes de noticias del sismo de la época y fuentes de mayor información como Internet propiamente, periódicos y crónicas. La percepción ciudadana sobre actividad sísmica tiene que ver con cuál es el grado de conocimiento que ellos tienen, qué se observa en un sismo que no se observa en otros, qué supuestos o hipótesis tiene la comunidad sobre origen, predicción y medición de sismos, si se tiene un plan de contingencia y si la ciudad estaría preparada para otro sismo como el de 1875, qué lección nos deja la lectura de las fichas y aquello de que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Por esa razón es importante de que todos los movimientos naturales, especialmente los sismos y los deslizamientos, sean monitoreados y se guarde registro de su resolución y desarrollo. La pregunta sobre qué factores podrían favorecer en el área metropolitana de Cúcuta condiciones de sismicidad, al menos aquí hay dos elementos de suma importancia. Uno, el hecho de que Colombia es un país de borde tectónico, como quiera que está situada en la esquina noroccidental de la placa continental suramericana, y por tanto está linderando con la placa Nazca, la placa del Caribe y la placa Cocos, que dicho sea de paso son placas que están accionando contra la placa suramericana. De una parte, la placa Nazca y la placa Caribe están haciendo procesos de subducción, es decir, metiéndose por debajo de la placa suramericana, en tanto que la placa Cocos es más una placa de choque y una placa tectónica de impacto en la zona de frontera Colombo-Panamá. Por otra parte, tenemos que Cúcuta está muy próxima al borde inferior del triángulo denominado como bloque tectónico del lago de Maracaibo, que como se puede observar en esta figura, está configurada, valga la redundancia, por el sistema de fallas que son paralelas a la cordillera andina venezolana, como son Uribante Caparo, Aguascalientes y Boconó, por la sistema de fallas Bucaramanga-Santa Marta, que va desde el sector sureste al sector noroeste de Colombia, y el sistema de fallas Montes de Oca, que va de este a oeste. De esta manera se constituye aquí una especie de triángulo escaleno, tres lados desiguales, y lo que es Cúcuta y Bucaramanga están en el borde inferior, y para nadie es un secreto saber que el nido sísmico de Bucaramanga está muy próximo a esta ciudad y relativamente próximo a Cúcuta. Los tres sistemas de fallas que demarcan la denominada microplaca del lago de Maracaibo están todas activas, que las tenemos, están totalmente activas, y a esas tres sistemas de placas se asocian todos los sismos que están ocurriendo en la franja del norte de Santander y parte del departamento del Cesar y del departamento del Magdalena, es decir, y obviamente del departamento de Santander del Sur, como quiera que en el borde inferior está el nido sísmico de Bucaramanga. El sistema de trazas de fallas asociadas a la falla Bucaramanga-Santa Marta, como son la falla de Tasajero, la falla Cúcuta, falla Guardiente, falla Mercedes y falla Gramalote, la falla del Piedemonte Llanero o falla frontal colombiana, y el sistema de fallas Boconó, Aguascalientes, Uribante, Caparo, que va paralelo a los Andes venezolanos. Esos sistemas constituyen las fuentes sismogénicas de Cúcuta. Obviamente que se suma a esos sistemas de fallas el nido sísmico de Bucaramanga. La geología del área metropolitana de Cúcuta nos muestra al menos 6 unidades geomorfológicas. De una parte tenemos los aluviones recientes del Cuaternario, que corresponden a los sedimentos que van dejando las quebradas y los ríos recientemente, las terrazas antiguas del Cuaternario, que corresponden a terrazas colgadas, que fue seguramente un resultado de procesos isocrónicos a lo largo de las tres llanuras aluviales de los ríos Táchira, Pamplonita y Zulia.
Las formaciones del Grupo Guayabo, que corresponden a la formación Cornejo, Zulia y Cúcuta, la formación León, la formación Carbonera y la formación Mirador. O sea, como vemos nosotros tenemos 2, 3, 4, 6 unidades geomorfológicas identificables en la parte poblada de la ciudad de Cúcuta. Tenemos aquí una sección del cuadrángulo geológico G13, editado por el Servicio Geológico Colombiano anterior en Geominas, y lo que podemos observar es que todas las litologías que conforman la cordillera oriental están de alguna manera afectadas por episodios tectónicos en los que el grado de afectación por tectonismo en los paquetes rocosos es directamente proporcional a la edad. Pareciera que a mayor edad, mayor afectación tectónica. De hecho, en el caso de Cúcuta, como vemos, estas líneas rojas representan fallas y obviamente las líneas negras y algunas rojas también representan plegamientos. Las fallas geológicas y los plegamientos pues son de alguna manera manifestaciones de fuerzas geológicas importantes, tanto de compresión como de extensión. Además de esto, se ve también en Cúcuta procesos de erosión severo, lo cual implica que han habido épocas, digamos, de desgaste de masa bastante fuertes, como se observa en el caso de las formaciones Guayabo y León. Por ejemplo, acá este amarillo más claro es formación León, lo cual significa que teóricamente la formación Guayabo, que debiera estar encima, está erosionada, o se erosionó. Aquí tenemos fallas geológicas y plegamientos en el área metropolitana. Está el anticlinal Mucurera, el sinclinal del Zulia, la falla Aguascalientes, la falla del conjunto de fallas Cúcuta, el anticlinal de Cúcuta, el anticlinal Aguascalientes, el sinclinal de los Patios, el anticlinal y falla del Tasajero y el conjunto de fallas Bendición. Como ven ustedes, estamos en una zona de falla bastante fuerte, que es el área de la ciudad de Cúcuta, y lo que no está fallado está plegado, lo cual significa que en la zona de Cúcuta afloran rocas frágiles y rocas dúctiles, es decir, el comportamiento de una manera ha sido un comportamiento cristalino que tiene la tendencia a la fragilidad y por lo tanto a la rotura, y por otra parte rocas que han tenido una tendencia dúctil más hacia el plegamiento. También tenemos el anticlinal Tasajero, y sobre el anticlinal Tasajero están construidos los barrios El Salado del aeropuerto, Chapinero, La Victoria y Doña Nidia, y digamos que muy paralelo a ese anticlinal Tasajero corre lo que es la falla del Tasajero. O sea que están alineados esos barrios con ese tipo de falla. Aquí tenemos nosotros el anticlinal Cúcuta, tenemos por una parte el sinclinal del Pamplonita, que está delimitado tanto por el valle del río Táchira como por el valle del río Pamplonita. Tenemos los barrios Policarpa y la vía La Floresta dentro de lo que es el anticlinal Aguascalientes. Los flancos de la estructura sinclinal Los Patios Cúcuta corresponden a sedimentos de las formaciones León y Guayabo, y la concavidad de la estructura está cubierta por sedimentos aluviales dejados por el río Pamplonita a lo largo de su recorrido. La falla de Tasajero, pues como lo dije, está paralela al anticlinal Tasajero y está cortando prácticamente los barrios El Salado del aeropuerto y Chapinero. La falla Aguascalientes prácticamente hilvana lo que es la zona de Boconó con el barrio La Rinconada y el Carmen de Tonchalá, o sea que está cruzando diagonado a la ciudad de Cúcuta. La evidencia neotectónica en el área metropolitana de Cúcuta la registró Diederis Torres Hernández y Borges en el año 2009, quienes hicieron un estudio bastante interesante y profundo en el área de Cúcuta, y ellos sugieren la existencia de una antigua llanura de inundación propia de los ríos Pamplonita, Táchira y Zulia, y que actualmente está fragmentado en dos sectores por el hundimiento de la cuenca del río Zulia a lo largo de un lineamiento conocido como
falla de Tasajero que pasa al oeste de la ciudad de Cúcuta en la dirección norte-noreste. Es posible que ese enmascaramiento de la actividad de la falla de Tasajero por el crecimiento de la ciudad de Cúcuta hacia el oeste esté afectando los depósitos recientes, así como la litología dominante a lo largo del tramo sur del traza principal compuesto por chales grises verdosos de la formación León, que es altamente deformable. Digamos que cuando uno recorre la ciudadela o la ciudad de Cúcuta en el sentido este-oeste, va pasando por la Ciudadela Libertad, del Valle del Río Pamplonita y la Ciudadela Juan Atalaya, pues va pisando todos estos terrenos que estamos aquí. O sea, uno camina literalmente los aluviones del Cuaternario, los materiales de la formación León y obviamente los materiales de la formación Guayabo. Se hizo una encuesta de un sismo ocurrido el 10 de marzo del 2015 y hubo 3 bloques de información, uno con relación al encuestado, 2 en términos de las características del sismo y un tercer bloque asociado a las características de la vivienda. En la información que suministró dicha encuesta está la de la estructura y lo que uno pudo observar es que el 27% de las personas encuestadas residía en viviendas sin ninguna norma sismo resistente, como quiera que había sido construida antes de la edición del decreto 14 o 1400 expedido en el año 1984, que el 22% se hallaba en una edificación construida bajo el decreto 1444 de esa fecha y que cerca del 20% se encontraba en una edificación construida bajo la norma sismoresistente 1998, en tanto que cerca del 25% restante estaba viviendo en edificaciones construidas bajo la norma 2010. La percepción de ruido, pues el 57.5% señala que no escuchó ningún ruido asociado al sismo, mientras que el 35.5% señala que sí hubo un ruido que precedió al movimiento, en tanto que el 7% dice que sí hubo ruido, pero que fue posterior al movimiento. De tal manera, esto es sumamente difícil de dar verdad o negar la misma en uno o en cualquiera de los casos, porque se necesitaría más información para poder llegar a algún tipo de aproximación. La distribución porcentual de los efectos realmente observados por el encuestado durante el movimiento telúrico la asociamos nosotros a la escala de Mercalli para luego poder hacer una aproximación a las isocistas. Esta es la escala de Mercalli modificada y contra esta escala se confrontaron los conceptos o las observaciones emitidas por los encuestados. Valga decir que mientras que la Sociedad Geológica Colombiana señaló que el sismo de marzo del año 2015 era grado 5 y un poco fuerte, nosotros en nuestra investigación lo calificamos como un sismo de grado 6 fuerte. O sea, muy próximo las dos calificaciones, pero si hay una diferencia, nosotros le damos un poco de mayor severidad. En este semáforo encontramos un resumen por población de la intensidad del sismo del 10 de marzo del año 2015, en donde la mayor parte de encuestados obviamente fue en la ciudad de Cúcuta. El mapa de isocistas que logramos elaborar con base en la información recogida, pues obviamente está más centrada hacia la ciudad de Cúcuta y vemos que logra captar sismos con intensidad de la 4 hasta la 7, o sea, dependiendo obviamente de qué grado de proximidad se tiene con el centro de la ciudad. Las fallas geológicas principales del nororiente colombiano, que creemos estuvo vinculada a ese sismo, son las que corresponden tanto al nido sísmico como las que configuran el bloque tectónico del lago de Maracaibo, que está situado a la derecha. Los aportes de este proyecto, de una parte, se suministra una unidad documental básica sobre sismicidad histórica de la ciudad,
Por otra, se tiene una metodología para el análisis de un evento sísmico y la elaboración del mapa de isosistas. Y finalmente se hace una aplicación de las imágenes satelitales de Google Earth para identificar y analizar en detalle la geología y estructuras geológicas del área de Cúcuta. Entre las conclusiones podemos destacar que existen fuentes de información sobre sismicidad en la ciudad de Cúcuta y sin embargo hay mucho bache de tiempo importante con muy escasa o nula información. Colombia tiene solo 28 años de registro sísmico, por lo tanto hay una incertidumbre sobre los eventos que precedieron la sismicidad histórica porque, digamos, no se conoce y hubiera sido muy importante poderlos correlacionar. El Servicio Geológico de los Estados Unidos y Funvice son dos fuentes importantes de información, así como el programa IRIS que le está dando a uno en tiempo real y en línea, digamos, la actividad sísmica mundial. No existe un patrón estandarizado para el registro de la información sísmica dominante y la investigación formativa adelantada en las universidades constituye una muy buena fuente de información. Existen desarrollos investigativos preliminares que son adelantados por la Universidad Francisco de Paula Santander en el marco de la amenaza y riesgo sísmico, que definitivamente son insumos importantes para el proyecto de zonificación. Han sido identificados rasgos neotectónicos en el área metropolitana de Cúcuta y cuando se habla de neotectonismo estamos hablando por lo menos de un tiempo de 1.000.000 de años, que a uno le parece exagerado, pero en tiempos geológicos es un instante nada más. Pese a los esfuerzos por construir una cultura preventiva de amenaza y riesgo sísmico, la ciudadanía no está preparada para un evento de gran magnitud e impacto. Las recomendaciones que estamos planteando es la necesidad sentida de implementar en el norte de Santander un observatorio sísmico, que dicho sea de paso, lo propusimos con el ingeniero Carlos Humberto Flores Góngora, director de GIGA y quien habla, director de Geoenergía. Se lo propusimos a las oficinas de atención y prevención de desastres, tanto del municipio como del departamento. Esperamos nosotros que tenga eco y que más temprano que tarde sea una realidad. Es importante revisar, depurar y complementar las bases de datos que dan cuenta de la actividad tectónica dentro de la región del norte de Santander y próxima a ella. Digamos que el neotectonismo es importante porque eso es lo que nos lleva a nosotros a estar revisando la norma sismorresistente para ver si estamos o no estamos a tono con esta dinámica sísmica del área. Se requiere dar unidad documental a la información existente sobre fuentes sismogénicas, especialmente las fallas activas, leyes de atenuación sísmica, condiciones de amenaza, riesgo geológico y elementos vulnerables, y efectuar metaanálisis orientado a los proyectos de microzonificación. Al respecto, hay unas nuevas herramientas hoy por hoy para evaluar atenuación sísmica, como es la coda sísmica, que corresponde a la parte final del sismograma, que generalmente hace rastreo de la zona y guarda muchísima información tectónica que nos permitiría caracterizar los macizos rocosos y los depósitos de suelo. Es necesario precisar los insumos investigativos que en materia de amenaza y riesgo sísmico ha realizado la universidad, tanto la nuestra como el resto de universidades de la región, sobre todo del oriente colombiano, como quiera que, y naturalmente de la zona de frontera, porque digo yo que los sismos, las amenazas naturales no conocen frontera. Muchísimas gracias.